Sí, buenos días, amados hermanos. Estamos en este domingo 26, eh, domingo de bendición, un día muy hermoso, un día, amados hermanos de Congregación Génesis y todos aquellos que nos están escuchando. Queremos animarlos en estos tiempos tan realmente que necesitamos la cobertura, la protección de Dios, que nos refugiemos en Dios, amados. Y es el tiempo que verdaderamente nosotros debemos de buscar esa presencia de Dios para que Dios con su poder sobrenatural venga sobre nosotros, como dice acá unos textos que voy a leer acá en el Salmo 27, versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Estos textos, amados, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la tierra, son textos en que nos deben de fortalecer a nosotros. Textos que Dios dice que Él nos esconde, que Él nos lleva a su tabernáculo, nos esconde en lo reservado de su morada. Dios es un Dios que extiende sus brazos y nos acoge y, amados, nos pone en alto en una roca. La roca espiritualmente también significa Cristo, la roca inconmovible, la roca de salvación, la roca de refugio. Amados, y dice la palabra del Señor acá que nosotros debemos de entonarle alabanza, gratitud, y en este tiempo debemos de regocijarnos, y Dios, amados, está con nosotros para bendecirnos en todo tiempo. Así que, hermanos de Congregación Génesis, todos aquellos que nos escuchan, gocémonos y alegrémonos y refugiémonos en las promesas de Dios. Yo quiero dejar con nosotros en un tiempo que les pido a todos que estemos atentos a la palabra de Dios, porque, amados, nuestro pastor va a compartir una palabra, nuestro pastor general de Congregación Génesis, ministro de Dios, José Antonio Porras Vargas, nos trae una palabra que nos confronta, una palabra que de verdad nos va a hacer mirar hacia adentro de nuestro ser y permitir que Dios arranque todo aquello que no es de agrado de Él en nosotros, y que nosotros aprendamos, como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios y dejamos después de la oración a nuestro pastor con la santa palabra del Señor. Pero oremos todos en este momento. Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos y te glorificamos. Gracias, Dios, porque en este tiempo difícil es el tiempo más oportuno para que nosotros nos volvamos a ti, y estamos bajo tu refugio, bajo tu amparo, bajo tu cobertura angelical, bajo tu bendición. Y Dios, gracias por esta mañana hermosa, este día donde el tercer cielo está abierto y donde tu mano está con nosotros y todos aquellos que nos escuchan. Estamos, Padre Celestial, de verdad agradecidos y pero muy contentos y regocijados contigo. Gracias, Padre amado, y bendice a todo aquel que se refugie en ti, de acuerdo al orden supremo de tu santa palabra. Amados, en este tiempo oportuno que viene, dejamos con nosotros a nuestro pastor José Antonio Porras Vargas con la santa palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y queda nuestro pastor con nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y una alegría poderme dirigir a ustedes, aunque sea de la forma virtual. Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso estamos siguiendo los dictados, no solo por el hombre, sino por la ley de Dios.
Nos estamos gozando en aprender cada día más de ti. Cada día Dios nos está formando nuestro carácter y está ayudándonos a que podamos ser cada día más sabios, entendidos y expertos. Hace pocos domingos hablé sobre el arrepentimiento y hablé de algunas de las causas que hacían que el hombre evitara el arrepentimiento, y una era la falta de humildad. Ya lo desarrollé y hoy voy a desarrollar otro factor importantísimo, y que si no hay quien le corrija al hombre, el hombre continúa, y es la soberbia. ¿Qué dice la Biblia respecto a la soberbia? En Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció en su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hoy nosotros somos llamados a ver el pecado como Dios lo ve, con las circunstancias y toda la crudeza con que Dios ve el pecado. Vea la palabra tan extremadamente fuerte que la traducción usa: ultrajar. ¿Qué es ultrajar? Ultrajar es injuriar, es ofender gravemente a una persona de palabra o de obra, es violar atrozmente a una mujer. Puede verse cómo mira Dios esto. Dios mira que esta es una forma de soberbia, y esto es lo que hacen todas aquellas personas que pecan contra el conocimiento, con todo conocimiento y malicia, es decir, una soberbia presuntuosa, un desafío a Dios y a su ley, lo cual desde el libro de Job, que es el libro cronológicamente más antiguo de la palabra de Dios, en Job 15:25 dice: por cuanto extendió su mano contra Dios y por tu gran soberbia contra el Todopoderoso. Esto equivale a llamar a Dios insensato, a llamar a Dios falto de sabiduría, a llamar a Dios lleno de iniquidad. ¿Cómo nos atrevemos a ser tan groseros y a atormentar al mismo Dios a través que, como juez perfecto, lo estamos acusando de malignidad y de pecado? La Biblia registra este pecado en el Nuevo Testamento en Hebreos 10:26 y dice: si la persona pecara voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Vea el énfasis fortísimo que el Señor pone en este versículo. Pero si usted se pone a ver qué es lo que pasa con el soberbio, no solo es una persona insensata, llena de soberbia, presuntuoso, que desafía la ley de Dios y toma a Dios en vano. En el verso 24 de Job 25 dice que hay tres cosas que le van a pasar a la persona que actúa con soberbia. Tribulación, angustia, dice, siempre le turbarán. Esto es un tema de larga data. En el libro del profeta menor Abdías, en el verso 3 y 4, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La soberbia, la altivez, el creerse un Dios humano, no nos luce a ninguno de nosotros, porque solo hay un Dios en los cielos. Pero hay una respuesta inmediata del profeta que dice: si tú remontares como el águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Qué palabra más fuerte, qué palabra más dura, qué palabra
No hay palabras para poder comentar esas cosas. Es la soberbia, es la altivez. Pero ¿cómo se corrige la soberbia si no hay quien se atreva a tocar a una persona llena de soberbia y altivez? La soberbia se podría definir como un deseo o pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Esta pretensión de autosuficiencia y autoexaltación es un estado opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia de los semejantes. Este fue el pecado de Satanás. Y hay una analogía en el libro de Isaías, en el capítulo 14, verso 1 al 23. Esta analogía es contra el rey de Babilonia, pero muestra las características esenciales del enemigo. Y empieza diciendo: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía acogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criaturas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. El día que Jehová te dé reposo de tu temor, de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Hay un relato aquí de vida o muerte, de un monarca, tipología del enemigo, que le sobrevino temor a los fuertes, que llenó de temor a aquellos que oprimía, lleno de soberbia. Verso 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Dios quebrantará el cetro de donde se haya apoyado la soberbia. La soberbia caerá, porque entre más alto se vuela el hombre, más duele más la caída. El que hería a los pueblos con furor y con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Cuando se muere un soberbio, cuando se muere el que oprime, el opresor, hay una paz que viene pegada a esto. Aún los cipreses regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. La misma naturaleza, dice, se goza de ver cuando es abatido un opresor, un soberbio, un altivo, y tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero la naturaleza lo registra. El Seol abajo se espantó de ti y despertó a los muertos en tu venida, que saliesen a recibirte para levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. No olvidemos, no hay dioses humanos, por grande y soberbio que sea, por altivo, de igual manera que mueren los otros, morirá junto con todas sus riquezas, y toda su soberbia será abatida. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. El poder de las riquezas, como cualquier otro, acaba en el sepulcro con toda pompa y toda riqueza. Verso 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así termina la arrogancia, así termina la extravagancia. Los gusanos serán tu cama, porque todos tenemos un mismo fin. Y le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El que pensaba poner su trono en las estrellas, y su soberbia lo llevó al sepulcro. Tú que decías en tu corazón: subiría el cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Ruina es lo que le ha de sobrevenir. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Te inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? ¿Quién se imaginaba que esta caída del soberbio sería tan abrupta? Piense usted, tal vez usted no se ha dado cuenta que usted tiene actitudes llenas de soberbia que deben ser corregidos. Vea la condición de la crueldad de este hombre, que puso al mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Observe la crueldad, cómo puso al mundo. Piense cómo estamos hoy. ¿Cuántos líderes llenos de soberbia nos están manejando? Y sin embargo no nos hemos dado cuenta por pasiones políticas a veces. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. No te olvides que todos somos hechos del mismo material. De la tierra salimos y a la tierra volveremos. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto y hollado. Tu descendencia serán brotes abominables como planta ponzoñosa que nadie se atreve a tocar. Y eso es lo que le pasa al soberbio. Como es tan soberbio, nadie se atreve a corregirlo por no recibir una reprimenda al revés. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre tu descendencia de los malignos. Tu infamia, tu deshonra. Para su linaje hay una profecía sobre su descendencia, que no prosperarán, todas serán cortados. Preparad a sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levantarán, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de paz en el mundo. Las familias serían extirpadas como se extirpa cualquier cosa sin valor. Porque yo me levanté contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré a Babilonia el nombre del remanente de hijo, nieto, dice Jehová. Vea que todo el linaje del soberbio va a ser abatido. Y convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Estos son estanques malolientes, aves de mal agüero, es lo que ha quedado del soberbio. Por lo cual, Job 15:24 dice: tribulación y angustia les turbarán. Este fue el móvil del que llevó al pecado en el Edén. En Génesis capítulo 3, 1, 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¡Qué expresión más llena de soberbia, de altivez, de engaño! Vea cómo una palabra que venga a nuestros oídos y nosotros la acariciemos, se vuelve una maldición a la postre. Y la mujer respondió: del fruto del árbol del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vea la arrogancia con que dice y se opone a un estatuto dado directamente por Dios. Si no les dice algo, vea cómo las engaña. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era un consejo lleno de soberbia. No pudo nunca Eva recibir algo más malo, lleno de soberbio, de codicia, que la hicieron a la postre caer en la tentación. Es el móvil del hombre caído,
que lleva constante una lucha de emulación por alcanzar la superioridad y el dominio sobre los semejantes. El cristiano no deja de ser susceptible a este pecado. Por ejemplo, hay muchas indicaciones precisas para no caer en soberbia. Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, verso 6, le dice: no pongáis un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vea que no se puede poner una persona empezando en un lugar de eminencia porque se le van los pensamientos a la cabeza y empieza a volar en nubes muy altas. En el libro de los Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Soberbia se traduce de las palabras hebreas uperepania y purepanos, que son poco frecuentes en el Nuevo Testamento, pero describen uno de los pecados más graves y típicos de la naturaleza humana. Jesús dice que la soberbia es uno de los pecados graves que salen del corazón del hombre. Y vea lo que dice en Marcos capítulo 7, verso 22. Jesucristo, hablando de este tipo de pecado que sale del corazón, dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Son deseos inmoderados que quieren quedar y nunca quedan satisfechos la persona que padece de estos pecados del corazón. Estos pecados procedentes del corazón habían sido mencionados en el Antiguo Testamento. Jeremías, por ejemplo, 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y perepanos es un adjetivo que significa soberbia, petulante, presuntuoso. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 1, en el Magnificat, se dice que Dios ha esparcido los soberbios en el pensamiento del corazón. Miremos cómo Dios mira los pecados de soberbia. Vea en Lucas 1:51, dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. El soberbio, el arrogante, se creen seguros en pasar por encima de los humildes, pero Dios los abate. Es decir, que Dios va a destruir los planes que tienen los soberbios. En contraposición de la soberbia tenemos el caso que habla Salomón, Santiago y Pedro, quienes citan. Por ejemplo, Salomón en Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, para decir que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Vea con qué vehemencia el sabio Salomón habla del soberbio. Y pasa el Nuevo Testamento en Santiago 4:6 que dice: pero Él da gracia, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, dice: estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos, todos unos con otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y perepania es un pecado que en el mundo antiguo se conocía muy bien. Sobre todo los maestros de la ética tenían mucho que decir. Tales maestros derivan el uperepanos en dos palabras griegas: uper, que significa encima, sobre, y painestai, que significa mostrarse. El hombre caracterizado por la soberbia era quien se mostraba por encima del resto de los hombres. El uso de esta palabra en griego clásico se usa la palabra para describir la cruel insolencia que anidaba el carácter de un joven rey que no sabía gobernar a su pueblo. El que se sube en su propia nube en el trono que él ha construido para su gloria, desde ese lugar mira a los demás. Es una forma despectiva que a través de actitudes prepotentes y arrogantes, el que siempre quiere figurar en primer lugar tratando de hacer sentir a los demás como inferiores a él. A este se le podía dominar soberbio. Si damos un vistazo general en la Biblia,
nos encontramos manifestaciones de la soberbia tanto colectiva como individual. Hay una en el capítulo 16 del libro de Números donde está la rebelión de Coré, que la soberbia manifestada en una rebelión colectiva. Pero hoy voy a tocar un personaje muy importante, que es la vida de Saúl, que revela un ciclo de sentimientos de inferioridad. Y dijo en 1 Samuel 15:17, vea cómo le dice Samuel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Vea que en la misma palabra profética le dice, eras pequeño ante tus propios ojos. Era un hombre que tenía una grandísima baja autoestima. Esto no se debe confundirse con la verdadera humildad, porque esta es una situación del corazón de Saúl. Es importante hacer notar que los sentimientos de inferioridad no excusan la desobediencia. En el verso 22 de 1 de Samuel 15, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. En el primer libro de Samuel, todo el capítulo 15 enumera las características de la personalidad de Saúl. Un hombre obstinado, independiente, orgulloso y lleno del temor del hombre. El conflicto que Saúl experimentó se puede esquematizar de la siguiente manera. Inferioridad, le sumamos independencia y le sumamos orgullo y le sumamos temor al hombre. Sacamos un hombre lleno de completa desobediencia. Un problema conduce a otro. Si no tratamos con nuestras heridas emocionales de la misma forma que Dios lo haría, estas nos guían a ser independientes hacia Él, lo cual a su vez produce orgullo y soberbia. El orgullo nos hace estar más preocupados por lo que los demás piensan de nosotros que lo que uno piensa de sí mismo, o lo que Dios piensa de nosotros, lo cual da como resultado el temor al hombre. Esto nos lleva inevitablemente a la desobediencia. Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios y solo estamos practicando una religión de obras muertas. Algunas de las personas más heridas que conozco, también las he reconocido a muchas de ellas como las personas más orgullosas e independientes que jamás he visto. Las lesiones emocionales nos pueden hacer extremadamente susceptibles como un mecanismo de defensa inconsciente y estar llenos de soberbia malévola. Nadie está inmunizado contra esta crisis. Algunas manifestaciones de inferioridad que pueden convertirse en una actitud de soberbia son las siguientes. Vea que usted puede y yo podemos manifestar algunas de estas 11 actitudes. La primera actitud que la vemos en la vida reflejada en la vida de Saúl es la independencia, la retirada o el aislamiento. La crisis de Saúl lo lleva a cortar con otras personas. Vea cómo corta con una persona que había sido fiel hacia él como David. Y esta retirada puede ser una forma de encubrir, justificar nuestro rechazo, no perdonar a los que nos han herido y no comprometernos con nadie. Esto es una característica que tenía Saúl. La otra característica, y que muchas veces la tenemos sin darnos cuenta, es la posesividad. Esa mentalidad que uno dice, mi ministerio, mi grupo, mi opinión, mi trabajo, mi lugar dentro de la iglesia. Eso es egoísmo, proviene de una actitud de independencia. La Biblia enseña que la rebelión es como un pecado de adivinación. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces podríamos decir que la soberbia es como un pecado de adivinación. Número 3, la mentalidad de otros.
la teoría de la conspiración que está tan de moda ahora. Cuando estamos atrapados en una crisis como la que experimentó Saúl, comenzamos a pensar en términos de nosotros y ellos, de los que están de acuerdo y de los que están contra nosotros. ¿Están conmigo o están contra mí? Y empiezo a hacer pensamientos de que aquella persona y hacer murmuración de las demás personas sin tener una certeza. La cuarta actitud que tenía Saúl y que se muestra en todos los arrogantes es la manipulación. Las personas orgullosas son orgullosas e independientes, se vuelven manipuladoras, negándose a colaborar si no se hace a su manera, criticando y juzgando constantemente lo que hacen los demás. Y aprendemos a espiritualizar las cosas, la manipulación, y esto puede ser muy, muy, muy peligroso. Espiritualizamos las cosas que no se pueden espiritualizar y empezamos a estirar un versículo para hacer un pretexto. La otra cosa es que son personas que no permiten, el soberbio no permite que se le enseñe doctrina, que se le forme su carácter, su temperamento. Esa indoctrinabilidad en la crisis de Saúl nos impulsa a superarnos a nosotros mismos y pide que aceptemos la corrección y la instrucción. De este modo nos volvemos muy insensibles, endurecidos y arrogantes. Solo yo tengo la razón, solo lo que yo digo es correcto, y así sucesivamente hasta que hacemos y aislamos a las personas más cercanas. Luego tenemos una actitud crítica y condenatoria. Pongámonos muy de acuerdo nosotros y pensemos y miremos hacia adentro en este punto. Vea que muchas veces nos hemos acostumbrado a ser unas personas críticas con los demás y no miramos hacia adentro. Esta actitud la justificamos en muchas formas, pero se resume en calumniar, juzgar los motivos o razones que los demás tienen para actuar en determinada manera. Vea cómo nosotros muchas veces estamos juzgando, estamos basados en presunciones sobre los demás y luego añadimos, Dios me dijo, y eso es muy peligroso dentro de la doctrina cristiana. Y otra forma que yo sufrí muchas veces fue la impaciencia, ser impaciente. Vea que el mismo Saúl se le dijo, no te muevas de este lugar, espere ciertos días hasta que yo vuelva a ofrecer el sacrificio. Y él, al ver que estaba siendo derrotado, actuó por cuenta propia. Y pensamos que la forma en que nosotros hacemos las cosas es la mejor y rehusamos oír a otros que no están de acuerdo con nosotros o que no entienden. Nos apresuramos a hacer las cosas y cometemos errores. Luego nos volvemos desconfiados. La desconfianza, nosotros muchas veces no nos gustan las personas desconfiadas, pero nosotros somos desconfiados en nosotros mismos. Y empezamos a hacer acusaciones, a veces a la ligera, acusando a los demás de no confiar en nosotros, pero con frecuencia esto es simplemente una proyección de nuestra personalidad. Porque no confiamos en nadie, refleja nuestra independencia y tiene que ver más con nuestra necesidad que con la de los demás. Es una proyección psicológica de nuestro ser interior, de nuestro corazón hacia afuera. Luego tenemos la deslealtad. Esto implica aprovechar las dudas y heridas a las necesidades de los demás para atraerlos a nuestro propio punto de vista. Vemos la debilidad del hermano y ahí le caemos para destruirlo, no para una forma constructiva, para edificar, para construir, sino para denigrar. Es intentar y no intentar fomentar la unidad. El amor, el perdón y la reconciliación son formas de deslealtad. Y luego viene una de las más graves, que es la ingratitud. Esta ingratitud, muchas veces somos ingratos, la gente se reclama, ha sido ingrato, ha sido injusto, dice.
y no nos concentramos en lo que creemos en que se debería hacer por nosotros, en vez de cuánto ha sido hecho. Y luego tenemos como punto número 11 un idealismo malsano. Esto, idolatramos los métodos, los programas. Esto ha venido muchas veces en los nuevos modelos que han salido, que hay que adaptarlos, no adoptarlos. Y entonces eso es la pomada canaria, como decían nuestros abuelos, que servía para todo. Por un programa damos la vida. Estos son los que políticamente mueren por una causa, aunque sea errónea. Y lo ponemos por encima de las personas, proyectos por encima de las personas, y nunca ningún proyecto puede estar por encima del hombre. Y vea, principalmente con aquellos que estamos en desacuerdo, somos crueles y los desautorizamos cada vez. Los ideales llegan a ser más importantes que las cosas y que las personas, la unidad y que las actitudes correctas. Aunque la crisis de Saúl es a menudo un síntoma de heridas, sentimientos de rechazo sin resolver, pudiera ser sencillamente la naturaleza adánica no regenerada del hombre. Tal vez un espíritu de rebelión que estaba manejando, y así es el egoísmo, la falsedad, y necesitas una búsqueda de Dios para ser regenerado, liberado, sanado por el amor de Dios que nos quiere tratar como hijos. Dios quiere salvar integralmente al hombre. El sentimiento de inferioridad puede ser sanado por medio de la humildad y una actitud de quebrantamiento en nuestra vida. La Biblia nos provee que si nos humillamos, Dios nos dará gracia. Santiago 4, 6 y 7 dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. La verdadera humillación es estar dispuestos a que se nos conozca como realmente somos y ponernos de parte de Dios en la lucha contra nuestro pecado. Cuando nos humillamos, la mayoría de la gente nos respetará más. Para liberarse de la soberbia que atrapó a Saúl, dejemos de culpar a los otros por falta de humildad y podernos humillar nosotros ante Dios. Poder con humildad clamar a Dios en un profundo arrepentimiento es necesario para que Él tenga misericordia de nosotros y pueda librarnos del temor a los hombres. Vea que esto es una condición. Una de las condiciones inherentes a la conducta que mostraba Saúl era que le tenía un gran temor al hombre, a lo cual 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vea cómo el Nuevo Testamento registra una forma conductual de nuestras personalidades que debe ser sometida a la palabra de Dios. Vea que nosotros nunca podemos servir y ser libres y servir a Dios, nuestro Padre Celestial, si estamos dominados por el temor. Este es una trampa, esto es un cepo. Somos prisioneros del temor, preocupándonos por lo que los demás pueden pensar de nosotros, y no por que nosotros tengamos sensatez y seguridad sobre nosotros mismos. Somos dominados por las acciones de los demás, y de acuerdo a lo que los demás piensen, así actuamos nosotros. Pero la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da una palabra en el libro de Isaías, dándonos un remedio para el temor al hombre. A Dios es el que hay que temer y no al hombre. En Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y en el verso 14 dice, Él será nuestro santuario, en la parte A. Vea que el temor debe ser hacia Dios, temor reverente, como Jesucristo en los días de su carne con gran
gran temor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Vea que una de las formas de temer a Dios es aborrecer el mal. El proverbista en el capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. La palabra de Dios, Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y vea que esas son cosas que salen de lo profundo del corazón y nuestra boca las proclama. La segunda cura contra el temor al hombre es la amistad y la intimidad con Dios, que están en relación directa con el temor de Dios. En el Salmo 97, 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que ama a Dios, si ama a Dios, aborrece el mal. Y vuelve el salmista diciendo en el Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vea que usted no puede vivir en pecado y tener una íntima comunión con el Señor. Al Señor se le llega con un corazón contrito y humillado. Dice que Él nunca despreciará a un hombre con un corazón contrito y humillado. Número 3. El temor de Dios es un profundo respeto hacia Él. Si nosotros tenemos un temor reverente hacia Él, en el Salmo 33, 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Todos nosotros somos llamados a tener un temor reverente hacia Él, adorarlo, glorificarle, respetarle, conocerlo como Él lo conoce, porque Él conoce nuestros corazones. Número 4. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere usted ser sabio, entendido y experto? Aplique la palabra de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este principio nos libera del temor del hombre. A Saúl lo atormentaba un profundo temor que tenía el hombre, y por eso terminó quitándose la vida y no esperó que Dios lo librara para que hicieras la voluntad de Dios. El temor de Dios significa que se ama de tal manera a Dios que se odia todo lo que Él odia, lo que Él aborrece. El odio no es una religiosidad neurótica, o sea, no es un legalismo farisaico. El temor de Dios viene a nuestra vida porque optamos por buscarlo y por un estilo de vida. A lo cual Proverbios 1:28 dice y 29: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no acogieron el temor de Jehová. También en el capítulo 2 de Proverbios, verso 2 en adelante, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Si no recibes doctrina porque no la necesitas, es una condición de orgullo y de soberbia. Nadie es más que nadie, y el más torpe puede ser maestro al más sabio. En el verso 3 dice: para recibir el consejo prudente de justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hay que darle mayor prioridad. Dentro de nuestra inseguridad clamamos al cielo para recibir el temor de Dios, y lo tendremos. Mire cómo el sabio Salomón nos indicó cuál era la ruta. En Proverbios 14:26 dice: el temor de Jehová en el temor de Jehová estará la fuerte confianza. Bástenos su gracia, que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, Dios es sabio, Dios es poderoso, es fuerte. Nuestra debilidad será cambiada en gozo y alegría. Pero eso se necesita humildad y temor a Dios. Es lo que nos acerca a un corazón paternal y que nos guía a la sanidad y a la autoestima correcta, a los ojos de Dios, liberándonos de la soberbia, porque solo nos sentimos seguros en las manos de nuestro Padre eterno.
Y ahí no nos sentiremos amenazados por nada. Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, dice el apóstol Pablo. Si queremos experimentar sanidad y paz interior, tenemos que optar por el temor de Dios. Y lo conoceremos como un Padre lleno de ternura, y el amor de Dios vendrá sobre nosotros y nos cubrirá. Mi oración ha sido que Él me libere de todas mis rebeliones, porque no quiero que haya este tipo de pecado en mi vida. Hoy lo invito a examinarse por el orgullo, por la soberbia y por lo que hayas que tener que pasar. Hay cosas que uno lo tiene oculto en el corazón. Hoy quiero concluir que un verdadero arrepentimiento es necesario para tener la virtud y la humildad, la cual se manifiesta en nuestras necesidades espirituales. Frente a la soberanía de Dios, en una actitud de adoración, por otro lado, consiste en el reconocimiento y nuestra culpa por el pecado cometido ante Dios, buscando su perdón. Si entendemos soberbia como orgullo, podría decirse que esta actitud es un elemento negativo y no permitirá al hombre recibir perdón de Dios, porque el ser soberbio se niega a someterse a Dios y a reconocer soberanía, menos a humillarse ante Dios como criatura. Tampoco le permitirá humillarse y arrepentirse ante sus semejantes por su sentimiento de superioridad, egocentrismo propio de la naturaleza pecaminosa. La Biblia registra dos niveles de soberbia que pueden manifestarse a nivel individual con una actitud a nivel corporativo o colectivo. En el caso antes citado, vemos el caso del capítulo 14 del libro de Números con la rebelión de Coré, donde cientos de hombres se rebelaron contra lo que estaba divinamente establecido por Dios, haciendo su propia voluntad. Sin embargo, no es posible aplicar mi pasada situación en donde yo fui soberbio en el sentido de que cedí a la tentación. Por haber descuidado mi relación con Dios y confiado mucho más en los años que tengo de conocerlo, muchas veces he actuado sin poder manejar una situación, y cuando el enemigo me tiende la trampa, ineludiblemente caigo. He aprendido la importancia de cultivar cada día una relación más profunda con Dios, leyendo la palabra, orando y estando en su escuchando su voz. Orar es de las cosas más importantes en la obra de Dios. Es más importante que predicar, es más importante que sacar tiempo para hacer otras cosas. Orar es una actitud que debemos de tomar nosotros delante de Dios todos los días y en cada momento. Gracias al amor misericordioso de Dios y a las consecuencias, lo mencionado anteriormente, también gracias al apoyo de la oración y al apoyo físico de muchos hermanos, puedo sentirme completamente libre, ya que disfruto de la paz en lo más profundo de mi ser. El perdón de Dios genera esa paz más que nada en el mundo. He aprendido la gran importancia que tiene el cultivar una relación familiar más profunda, para que cada uno de nosotros encontremos en ella el apoyo que el Señor requiere en nuestras vidas. Nuestra vida requiere el apoyo del Señor. Tengamos una unidad con Cristo muy cercana, a lo cual quiero terminar con este versículo de 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Es una enseñanza para meditar, es una enseñanza para buscar la presencia de Dios, es una enseñanza para autoexaminarse y mirar a dónde ha caído uno.
Muchas veces no tenemos la convicción de que hay cosas que hacemos en la vida y las vemos como normales, pero son cosas que riñen con la palabra de Dios. Esa autosuficiencia que muchas veces mostramos, muchas veces las teorías de la conspiración, que empezamos a decir aquella persona es así y así, y empezamos a dañarla y a dañarle su reputación y haciendo preconceptos que no son correctos. Hoy vengo a pedirle al eterno y todopoderoso Dios, al alto y sublime, al majestuoso y eterno Dios, que muestres tu gloria y tu poder en cada uno de nosotros. Que esta palabra se haga un rema, Señor. Que esta palabra se vuelva, Señor, sabiduría de Dios, rema de Dios, poder de Dios, para que nosotros escudriñemos nuestros corazones y veamos cuán hermoso, Señor, es la intimidad contigo, esa intimidad que nos hace a nosotros más que vencedores por medio de aquel que un día murió, pero que no se quedó en la tumba fría, de aquel que resucitó para gloria y honra de tu nombre. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga en esta semana y que esta semana sea pletórica de bendiciones. En el nombre de Jesús. Si hay aceite, hay vasija. Si hay vasija, también barro. Y si hay barro, hay alfarero. Si hay alfarero, hay preparación. Si hay preparación, hay horno. Y si hay horno, en